Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Empezamos una mesa redonda con un título que hemos buscado tratando de acercarnos al sentimiento de muchos en el mundo. Estoy hablando de los marxistas, que somos millones, aunque alguna vez hayan querido declararnos en extinción. Los apasionados de Marx o apasionados por Marx es el tema que proponemos hoy a propósito de que el 5 de mayo se celebró el bicentenario del llamado también genio de Treviris, el autor junto con Federico Engels del Manifiesto Comunista, el autor del Capital, esa obra que cambió para siempre la historia de la filosofía y los destinos de tantos lugares del mundo, incluyendo Cuba especialmente. Bueno, para, digamos que acercarnos al tema en todas las dimensiones, desde la perspectiva de diferentes generaciones, nos acompaña hoy, y para mí es un honor, un lujo tener aquí a la mesa al doctor Miguel Limia David. Es académico de mérito de la Academia, gracias por estar, Limia, y uno de los hombres que tiene también que ver, uno de los hombres y mujeres que tienen que ver con la teorización del marxismo cubano. La máster Marlenin Pérez Valdés es la segunda jefa del Departamento de Filosofía para la especialidad en la Universidad de La Habana. Se estrena en nuestra mesa, para mí es un lujo también, y una colega, por eso la dejé para último, que sin embargo, digamos que los últimos son los primeros, porque Paquita Armas es nada más y nada menos que la persona que ha provocado esta mesa redonda, con un libro que todavía, después de muchos años y varias ediciones, Moro, el gran aguafiesta, una biografía de Carlos Marx, puede decirse que es la persona, y además eso de decir siempre a los amigos que si hubiera vivido en su época, ella hubiera sido necesariamente amante de Carlos Marx. No dice que la esposa, porque el papel de Jenny ella no lo discute. Pero bueno, son temas serios, aunque parezca que no estamos haciéndolo de esa manera, para darle paso a nuestra mesa, apasionados por Carlos Marx. Si usted es uno de ellos, bueno, pues esté atento e incorpore su opinión. Acompáñenos. Ella, Jenny, aristócrata alemana mayor que él. Moro, un descendiente judío, escribieron juntos una bella historia de amantes. Así es mi amor. Al punto que nos separa el espacio, me convenzo de que el tiempo le sirve a mi amor tan solo para lo que el sol y la lluvia le sirven a la planta para que crezca. Mi amor por ti, cuando te encuentras lejos de mí, se presenta tal y como es en realidad, como un gigante. En él se concentra toda mi energía espiritual y todo el vigor de mis sentimientos. Adiós, querida mía. Te mando a ti y a nuestras hijas miles y miles de besos. Bueno, esto que sobre todo vieron los que nos ven por televisión y apenas oyeron los que nos oyen por la radio, es una de las cápsulas que están dentro de una multimedia de Cinesoft a propósito de este bicentenario de Carlos Marx, algo que también agradecemos a Cinesoft, a Iván Barreto y a quienes han trabajado directamente en ello, porque nos estarán acompañando a lo largo del programa. Voy a iniciar con uno de las opiniones que recibimos en Cuba Debate a propósito del bicentenario y los materiales publicados. Dice uno de ellos, mi verdadero encuentro, Julieski Amador de la Universidad de Artemisa escribe, mi verdadero encuentro con Marx fue hace casi un año de graduado, cuando por casualidad llegó a mis manos el texto Moro, el gran aguafiestas, una biografía de Carlos Marx. El mismo es de la autoría de Paquita Armas. El texto me hizo destruir y volver a construir todo lo que hasta ese instante conocía de Moro, Marx. Su parte humana quedó al descubierto, su amor por Jenny, sus pesares, alegrías, la incomprensión de muchos, la muerte de sus hijos. A partir de ese instante fue que de verdad le conocí y comencé a leer sus escritos desde otra óptica, con más pasión. Bueno, pues ahí está Moro, el gran aguafiesta. Este joven que nos escribe en Cuba Debate está muy cerca de alguien
que llena de orgullo a Paquita cuando habla de, en el año 1990, un marxista fundamental para Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, escribió también una carta a Paquita. Entonces no existía el correo electrónico ni nos comunicábamos por esta vía. Le decía: estimada Paquita, esto fue octubre 23 del 90, gracias por enviarme todavía fresca la tinta el ejemplar de tu libro sobre Marx, que desde el título suscitó mi interés. Comencé a leerlo y aunque conozco el Marx de Mering y otros clásicos, te confieso que tu obra me parece que va a despertar un gran interés en los lectores por el enfoque que da a la figura del gran pensador y por los documentos que incorporas al mismo. Saludos revolucionarios, Carlos Rafael Rodríguez. Con esa carta nada más ya yo hubiera tenido un premio, para mí fue un premio de periodismo. Paquita, hablemos de eso que te llevó a convertirte en la otra, no voy a decir la otra compañera de Carlos Marx, pero sí la mujer que ha dedicado una buena parte de su tiempo en amar a Marx y difundirlo de esa manera. Bueno, de entrada, acabas de nombrar la carta de Carlos Rafael, para mí fue un premio. Fue la seguridad de que me había acercado a Marx de la manera. Yo le mandé a Carlos Rafael el librito sin la carátula, acabado, se lo robaron de imprenta a los amigos. Tú sabes que los periodistas somos amigos de la gente que tira los libros, ¿no? Y se lo robaron de imprenta para dármelo a mí, yo se lo mandé así a Carlos Rafael. ¿Por qué Marx? Porque a los 14 años cometí el error de leer El Capital y no entendí nada. Todavía lo sigo leyendo y hay zonas que no. El que diga que entiende El Capital completo, le digo, mentira, señor o señora. Mejor dicho, compañero o compañera. Y el que se lo haya podido leer de un golpe de la primera vez, a lo mejor Limia a lo mejor nos puede dar la clave de eso, porque se dedicó a ello. Pero es verdad que para los que no son investigadores marxistas es muy difícil. Es muy difícil, me lo leí, pero entonces después empezaron las clases de superación política y me daban un Marx dogmático. Y yo decía, no puede ser que un hombre, mejor dicho, unos hombres que Engels y Lenin, que revolucionaron el planeta, que hicieron una teoría que fue, dividieron la historia de la filosofía, yo digo la historia humana antes y después de ello, porque antes de Marx todos los filósofos se habían dedicado a contemplar el mundo, y es el hombre que propone que los filósofos se propongan transformar el mundo, es decir, le dieron a la filosofía el valor de ser revolucionaria, de poner la dialéctica como era, y de tener una cosmovisión del mundo que le diera la fuerza al ser humano para transformarse él mismo y transformar la naturaleza. Entonces empecé a leer a Marx en su texto, es decir, la obra de Marx, y bueno, mi libro tiene poemas, tiene todo eso, y por supuesto en esa época que yo leía esos poemas de Marx no se publicaban en Cuba. En Cuba se publicaban los manuales, eso me llegaron de otros países, las traducciones de los poemas, las traducciones de las cartas. Esa carta con la que arrancamos la mesa, Arlene, si alguien te escribe a ti esa carta, ¿tú no te rindes a sus pies? Absolutamente. Esa es la razón por la que soy la querida de Marx. La amante de Carlos Marx, y ella siempre lo dice, pero además porque desde el título ya sugiere que no va a tratar a Carlos Marx con solemnidad. No. Que yo incluso le decía, Paquita, por fin, ¿es moro o es judío? Porque todas las biografías hablan de un judío y tú lo llamas el moro. Y son términos que a lo largo de los años han parecido contradictorios. A él le decían el moro, pero era realmente judío. Bueno, a él el moro se lo pusieron sus hijos, no sé si es Leonor o Jenny, porque todos los hijos de Marx tenían apodos. Los apodos se los puso Marx. Incluso a Engels le decía general, porque consideraba que Engels era el gran dios de la logística. Fíjate si lo era, que lo mantuvo durante toda su vida. Y las hijas de Marx jugaron a poner apodos, y a Marx le ponen el moro por una razón. Era un hombre de pelo negro, copioso,
un poco el Moro por el Moro de Venecia. Ahí estamos viendo ya un Marx maduro, pero este que está en la portada de tu libro, que es muy bien seleccionado, es el joven Carlos Marx, sí, que ahora, por cierto, lo acabamos de ver en la televisión, en el cine, en el Festival de Cine, y yo le agradezco mucho a La Pupila Asombrada, que fue el primer espacio en televisión que puso el fragmentos de la película del joven Marx, y luego La Séptima Puerta lo puso en su programación. Es decir, es la decisión de que el joven Marx tenga una mirada nueva, y esto ha sido a propósito del Bicentenario, pero si no nos hubiéramos quedado con esa mirada de que Carlos Marx fue eternamente un hombre de pelo canoso y de barbas blancas, ¿no? Esa película está en la multimedia que hizo Cinesoft. Exacto, también. Bueno, vamos un momentico, ahí están viendo fragmentos de la película El joven Marx, que pone La Séptima Puerta, y yo quiero ahora ir hasta no sé si está en Londres o París todavía. Irma Shelton me ayudará a corregir el lugar. Está en Londres en este minuto. Isabel Monal, la doctora Isabel Monal, directora de la revista Marx Ahora, Premio Nacional de Ciencias Sociales, desde allá nos cuenta porque estuvo como una representación, una delegación cubana en las actividades por el Bicentenario de Carlos Marx en Londres, y creo que incluso tuvo una intervención en una conferencia que se dio sobre el Bicentenario de Carlos Marx. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Londres, en el Reino Unido, donde se encuentra la doctora Isabel Monal, filósofa, directora de la revista Marx Ahora. Doctora Monal, quería que nos hablara brevemente sobre las actividades que han acontecido en Europa a propósito de la celebración del Bicentenario de Marx. Sí, en primer lugar me gustaría hacer referencia a que en Treveris, la ciudad justamente donde nació Carlos Marx, tuvo lugar antes de ayer toda una serie de actividades, más bien festivas, más de 300 actividades, exposiciones, cantos, encuentros, algunos encuentros de tipo teórico, etcétera. Y claro está el hecho mismo de que los compañeros chinos le han donado a la ciudad de Treveris una estatua de Marx. La ciudad, por supuesto, está muy orgullosa de su hijo y de que estemos en su bicentenario ahora del nacimiento. Y sobre las celebraciones en Londres, ¿qué nos puede decir? Yo personalmente he venido aquí a Londres invitada a un evento teórico organizado por la Marx Memorial Library, es decir, la Biblioteca Memorial Carlos Marx, que son compañeros del marxismo, del socialismo marxista, marxista serio, estudioso, ligado a los movimientos sociales. A este encuentro ha habido compañeros de otras regiones del mundo, de África del Sur, de Alemania, de la India, etcétera. Y bueno, he estado yo presente. Tenemos conciencia, por ejemplo, que la misma prensa burguesa inglesa ha estado hablando de Carlos Marx y sus concepciones más específicamente relacionadas con la economía política. El periódico Morning Star, que es de la izquierda marxista, le dedicó todo un suplemento con toda una serie de artículos. En fin, en un fuerte, importante reconocimiento a la obra de Carlos Marx como uno de los más grandes filósofos sociales y políticos de todos los tiempos, y sin lugar a dudas el de mayor influencia de todos los tiempos. Doctora, como filósofa, ¿qué importancia le concede a esta celebración que ha tenido a nivel internacional, no solamente en Europa, a nivel internacional del Bicentenario de Marx, de la figura de Carlos Marx?
Me parece fundamental el reconocimiento incluso desde las fuerzas de toda la burguesa financiera. Es un indicio de que se le reconoce el enorme talento, los aportes que realmente hizo, y que hoy cada vez más, inclusive desde los estudios de posiciones de derecha, se le reconoce. Para nosotros los revolucionarios en cualquier parte del mundo sigue siendo una referencia imprescindible, porque el mundo de hoy, en primer lugar, no se puede entender sin las concepciones que él junto con Engels elaboró y que nos han permitido a lo largo de los años, con el crecimiento y mejoramiento de ese conocimiento, entender mejor las sociedades en que vivimos, ver y entender también mejor los problemas de esas sociedades, la necesidad absoluta de cambiar el mundo en que vivimos, las sociedades explotadoras en que vive la mayoría del planeta, y que el marxismo es un arma decisiva para esa transformación. Doctora Monal, muchísimas gracias por esta colaboración para nuestra mesa redonda. Buenas tardes. La doctora Monal, con la euforia que acompaña a todos los apasionados por Carlos Marx a propósito de este bicentenario, cuando tantos querían o creían haber enterrado el pensamiento de Carlos Marx. Pero sigamos con estas breves cápsulas que forman parte de la multimedia preparada por Cinesos sobre Carlos Marx, que nos acercan a la pobreza de un hombre extraordinariamente rico. Me refiero a rico en ideas, pero materialmente pobre. El constructor de una de las más poderosas corrientes de pensamiento del mundo a partir de su propia vida y su obra, pues era un hombre que llegó a ser pobre de su dignidad, como se dice. Acerquémonos al hombre pobre. Escribió siempre sobre el dinero y nunca tuvo suficiente. Por eso, con sentido del humor, se burlaba de su falta. Tengo a mi mujer enferma, a Yenita enferma, a Lenita con una especie de fiebre nerviosa. Al médico no podía ni puedo llamarlo, pues no tengo dinero para medicinas. Hace 8 o 10 días que vengo alimentando a mi familia con pan y patatas, y vamos a ver cuánto dura. He tenido que suspender los artículos para Dana del New York Tribune por no tener un penique para comprar periódicos. No sé cómo voy a salir de este atranco. En estos 8 o 10 días últimos no he tenido más remedio que pedir prestado unos cuantos chelines y peniques a obreros. Es lo que más odio, he tenido que hacerlo para no perecer. Seguramente que es la primera vez que alguien escribe acerca del dinero con tanta falta de él. La mayoría de los autores que escribieron sobre este tema estaban en una magnífica armonía con el objeto de sus investigaciones. Y entramos después de ver este tema, de lo que fue la pobreza material de un hombre como Carlos Marx, que sin embargo influyó tanto en el mundo a partir de él mismo. Y yo quería justamente ver también, porque hoy estamos aquí poniendo sobre la mesa de qué manera entramos cada uno de nosotros al conocimiento y a la pasión por Carlos Marx. En el caso de Limia, que es académico de número, pero que lo ha ganado a fuerza de estudiar a Carlos Marx, y en la responsabilidad que tiene también como uno de los que forma parte de ese equipo que teoriza sobre el marxismo o el socialismo al que vamos y su componente marxista. ¿Cómo asume su relación con Carlos Marx? Bueno, yo realmente, mis profesores universitarios cubanos y soviéticos me enseñaron a respetar a Carlos Marx y a estudiar a Carlos Marx. Estoy hablando de Esteban Morales, de Taliafún, de Zaira Rodríguez Ujido, de Carmen Gómez, de Ernesto Molina, de Sichov, de Stiopin, de Davidiuk,
Creo que tengo un compromiso importante con la obra de Marx, en primer lugar por su validez. Es uno de los pilares de la cultura contemporánea. Los aportes que hizo a la cultura contemporánea en el conocimiento de regularidades históricas y de la necesidad y posibilidad de superar el capitalismo están en la base de proyectos socialistas victoriosos hoy en el mundo, en China, en Vietnam, en Cuba, que le dan una fuerza, una trascendencia y una capacidad de convocatoria imperecedera. Creo que esto me ata, esto me responsabiliza. El aporte de Marx en la concepción materialista de la historia, el aporte de Marx sobre las relaciones y la lucha de clases, sobre la revolución proletaria, sobre la construcción de la nueva sociedad. También me admira su posicionamiento político de principio inclaudicable, tanto en el pensamiento académico como en el posicionamiento personal. Me ata a él y lo respeto profundamente porque hizo de sus descubrimientos científicos convicciones personales que defendió con pasión, con tenacidad, con sensatez. Nunca fue un doctrinario, pero jamás negoció los principios. Nunca fue un dogmático. Estuvo en contra de que las ideas planeaban por encima de la historia y de la sociedad. Lo criticó a Proudhon, lo criticó a otros pensadores socialistas. Es decir, para él las ideas revolucionarias no podían ser consignas emancipadoras y dignificadoras solamente críticas, tenían que ser concretas, tenían que tener un fundamento histórico, un fundamento científico, una capacidad de solucionar los problemas teóricos y prácticos. Y creo que esta es una lección, Arlene, que para los comunistas cubanos actuales es sumamente importante. La necesidad de enriquecer la teoría marxista dando respuestas constructivas, positivas a las demandas del desarrollo de nuestra sociedad, del movimiento revolucionario contemporáneo. Además, tengo que decir que en esto necesitamos generalizar la experiencia del movimiento revolucionario, tomar en cuenta los resultados de la ciencia, las experiencias de nuestro pueblo para seguir desarrollando nuestra teoría marxista, que le ha aportado a la Revolución Cubana, a su ideología, un contenido sumamente importante, que le ha abierto a nuestra identidad nuevos cauces, nuevos caminos emancipatorios, dignificadores, con sostenibilidad y con irreversibilidad. Usted había notado, por lo menos, decíamos, bueno, en la mesa no vamos a tener la posibilidad de ese tiempo, pero había notado por lo menos 17 aportes que usted señalaba como que lo habían convertido, si no en un enamorado, en un hombre absolutamente comprometido con el marxismo. Y yo me atrevía a decir, y puede haber alguien que conozca el marxismo, que lo llegue a estudiar y que después se desentienda de él y reniegue del marxismo. Bueno, traidores hay, y creo que hay razones psicológicas que pueden llevar a las personas a la traición, pero difícilmente creo que pueda encontrarse argumentación moral y argumentación científica válidas para negar el aporte de Carlos Marx a la historia contemporánea. Entre paréntesis, cuando yo hablaba en ocasión anterior sobre estos 17 elementos que me parecían importantes, uno de ellos es que Marx fue implacable con la sensiblería y con el utopismo moralizante. Lo criticó expresamente en la carta a Annekov, se lo criticó a Proudhon. Marx exigía fundamentación científica a las consideraciones teóricas y políticas, sentido común, responsabilidad política frente a las masas a las que se les estaba proponiendo determinada plataforma. ¿Cómo leer eso de sentido común respecto al marxismo? Enlace con la psicología colectiva, expresión, comunicación con las masas, el oído pegado a la tierra, como ha dicho el general de ejército. La unión dialéctica con el pueblo. La teoría no puede gravitar por encima de la sociedad. Los fines políticos no pueden definirse por minorías o por élites, tienen que definirse en interacción viva con las masas, y el marxismo tiene esa capacidad de comunicarse y de expresar
los intereses, las necesidades, las capacidades de las masas y potenciarlas desde el punto de vista organizativo. Creo que en ese sentido Marx nos enseña el meollo de la lucha político-ideológica, el papel de la vanguardia en la organización de las masas, en interacción viva con ellas. Creo que... Es decir, Marx, por todo lo lejos que está, bicentenario de su nacimiento, pero tantos años también de su desaparición física, uno puede considerar que no podía haber previsto que triunfara el socialismo en una isla apartada del Caribe tan cercana a un imperio como en el caso de Cuba y los Estados Unidos, y sin embargo, ¿cómo es tan factible, cómo puede ser tan factible el marxismo para Cuba? Porque el marxismo en Cuba entró por la vía natural. El marxismo en Cuba entroncó con el pensamiento de José Martí. El marxismo en Cuba vino a resolver, a contribuir a que nuestro pueblo resolviera tareas de la emancipación nacional, de la soberanía nacional, de la emancipación social, de la dignificación humana por la que venía luchando desde el siglo XIX. Y entronca de manera natural, se articula con el pensamiento de José Martí, enriquece nuestra identidad, porque nos descubre el papel decisivo de los proletarios, el papel decisivo de la clase trabajadora en la conquista de la independencia nacional, de la emancipación social del país. Nos permitió además asumir nuevas formas organizativas que contribuyeron al desarrollo de nuestra conciencia política, de nuestra capacidad de lucha. El marxismo en Cuba, además, en manos del comandante en jefe, fue profundamente enriquecido, porque el comandante en jefe pudo articular la experiencia que teníamos de lucha desde el siglo XIX y durante la República Neocolonial con las enseñanzas de Marx, y de una forma profundamente novedosa plantear nuevas formas de lucha, nuevas formas de trabajo político ideológico para llevar al pueblo a la conquista del poder. Yo creo que en este sentido entonces el marxismo tiene en nuestro país raíces muy profundas, muy autóctonas, que lo han hecho germinar, que lo han hecho florecer. Claro, a mí me pasa una cosa, hoy conversando sobre esta mesa redonda que íbamos a hacer con el profesor Limia, con Marx Lenin, con Paquita, decía, descubre uno cuán poco conoce de marxismo, y esta eterna discusión en si es una ciencia. El marxismo es una ciencia, pero la filosofía no lo es, y yo me he dado una enredada pensando cómo asimilar, es decir, el carácter científico del marxismo o de la filosofía marxista es lo que hace su carácter imperecedero. El marxismo es un proyecto revolucionario que tiene contenidos de concepción del mundo profundamente filosóficos, tiene contenidos políticos, sociológicos, económicos, políticos, estéticos, éticos. El marxismo es una totalidad, es un proyecto de transformación revolucionaria de la realidad, por lo tanto, que tiene un fundamento científico esencial, es una plataforma no solo de investigación y de mirar al mundo, es una plataforma de transformar la realidad. Por esa razón sí es profundamente científico, pero es plataforma epistemológica para diferentes disciplinas de la ciencia, y tiene además un contenido filosófico profundo, novedoso, y que da un gran aporte a la civilización. Ahora, la filosofía en sí, como siempre solía decir Zaira Rodríguez Ujido, de ilustre memoria, no es una ciencia. La filosofía marxista es científica. Ya. Pero ella tiene un carácter científico, pero no es un saber sistemático con fundamento científico, pero el papel que le toca en la cultura es ser fermento de la cultura, no es ser una ciencia específica. La filosofía tiende a la universalidad, la filosofía resuelve los problemas clave de la cosmovisión, los problemas básicos de las categorías de la cultura, por lo tanto trasciende las ciencias. No poder, es decir, la filosofía, además de conocimiento científico, es valorativa y está orientada a la transformación de la conducta, a la transformación de las relaciones sociales. Es mucho más que una ciencia.
Eso es lo que estábamos conversando Claro. Inicialmente. Y Sí. por lo tanto resuelve y responde problemas claves de la ideología, de la cosmovisión de las personas, y sirve de mirada cosmovisiva para las diferentes Es instrumental. No, yo no la veo como instrumental, yo la veo como fundamento de la cosmovisión, pero es que la cosmovisión y el discurso cosmovisivo tiene un papel en la cultura diferente al que le toca a los discursos científicos específicos. Son diferentes formas de construir el mundo, de reflejar la realidad, de asimilar la relación del hombre con el mundo. Tienen diferentes lugares en el mundo de la cultura. Así es como yo lo veo. No tiene por qué coincidir con todas las miradas de todo el mundo, pero es como... Vamos a ver cuál es la mirada de Paquita. Mira, Marx, cuando Engels y otros amigos trataban de promocionar su libro El Capital, porque él estaba desesperado porque no se lo publicaban, le propusieron a la usanza de aquella época hacer una nota biográfica e insertarlo en los periódicos, y Marx dijo: eso no se aviene con un hombre de ciencia, que es lo que soy yo. Es decir, Marx se miraba él a sí mismo como un hombre de ciencia por una razón, por esto que dice Línea. A todo el conocimiento y a toda la teoría, y como cuando él llega a armar El Capital, ha sido sobre la base de estudios que él mismo dice de todo lo que estudió Marx, desde los trabajadores ingleses, los llamados obreros de los cuadernos azules, pero es la historia de la humanidad que la estudia para convertirla en una propuesta que tiene una base científica. Por eso él mismo se llama que es un hombre de ciencia. Efectivamente, Marx es un científico. Y entre las cosas por lo que uno se compromete con Marx es por su rigor analítico, por su seriedad, por su consecuencia, por su capacidad de probar lo que dice, por la visión ecuménica integral, por la investigación profunda y sistemática a que sometía todos los procesos. Pero el producto espiritual, el producto intelectual que realizó Marx es de diversas dimensiones. Ese producto intelectual es filosófico, es politológico, es económico-político, es estético, es ético. En ese sentido es que creo que hay que diferenciar la riqueza de la producción de Marx. Pero lo más importante de todo que hay que decir es que eso es una revolución en la cultura con relación al pensamiento y a la cosmovisión precedente, que nos da una plataforma que le ha permitido al pensamiento humano desarrollarse exponencialmente a partir de esos presupuestos. Marx, además, coincidente con la tesis número 11 de Feuerbach, Marx se planteó no simplemente entender la realidad, transformar la realidad. Por eso yo te decía que es una plataforma de cambio, y así es como la asimila el pueblo cubano. De esa manera es que entró el marxismo en nuestra cultura. Vino a resolver tareas que tenía planteada el pueblo cubano y demostró su capacidad. Por eso es que hoy ese instrumento lo tenemos que poner, lo tenemos que enriquecer, lo tenemos que actualizar para resolver las tareas que tiene hoy el pueblo cubano para lograr un socialismo irreversible, sostenible, democrático, próspero en las condiciones contemporáneas. Vamos a ir hacia eso con más profundidad, pero en la dimensión cultural, Carlos Marx provocó algunas obras, como fue Marx en el Soho, un monólogo escrito por un marxista importantísimo como es Howard Zinn, quien vino a verlo cuando se puso en el teatro aquí en la Sala Yauradó, en la capital cubana. Aquí estuvo a verlo hace unos años ya, y al actor y director de esta puesta en escena lo entrevistó a la mesa redonda. Quiero que escuchen su testimonio. ¿Qué significó para él? Y el monólogo me cae, digamos que por azar, en el sentido de que era un interés del Ministerio de Cultura que esto se hiciera, porque Howard Zinn venía de visita a La Habana y querían de cierta manera como halagarlo, ver la posibilidad de que alguien hiciera. En cuanto leí el monólogo,
me fascinó, entré en un estado muy hermoso de creación y me dije, tengo que hacerlo, y lo hice para la visita de Howard Zinn, y ese fue mi encuentro con el texto y con la figura, que por supuesto la asumo porque es una figura que, como ya les dije, me interesaba mucho. Leyendo yo el monólogo me di cuenta que era una manera extraordinaria de sacralizar la figura de Carlos Marx, de humanizarlo, de acercarnos a él a través de, o sea, que lo político llegara a través, como es en la vida realmente, de un hombre que amó profundamente a una mujer, que pasó muchas necesidades, mucha precariedad, que tenía un gran sentido del humor, que tenía unas hijas maravillosas, que tenía una relación muy especial con Engels, que tenía una confrontación con Bakunin muy importante, y que ya en vida sufrió la tergiversación de sus ideas y de su pensamiento. Y bueno, llegamos al punto en que tenemos a la más joven integrante de nuestro panel, Marx Lenin, así se llama el nombre completo. Sorprende este nombre tanto que conozco a alguien a quien se la presentaron y no lograba entender. Entendió incluso que era hija de Max Lesnick y alguien le dijo, no, Marx Lenin es su nombre. Como una muchacha nacida en los 80, a la cual sus padres le ponen ese nombre, y es hoy profesora de filosofía, de la especialidad de filosofía en la Universidad de La Habana, asume esta singularidad, porque es una singularidad y lo que ha significado en su vida, y cómo se convirtió también en una apasionada de Marx por el nombre. Sí, bueno, mi nombre es resultado del amor hacia la sabiduría por parte de quien a principios de los años 80 se encontraba estudiando la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, y por tanto se puede decir que es el resultado que tuvo el impacto en mi madre, la filosofía, el pensamiento, la teoría de Carlos Marx fundamentalmente, y bueno, también de Lenin, como el nombre lo indica. Es decir, que de manera personal llega el marxismo a mi vida desde mis primeros años, aun cuando todavía no sabía escribir y leer. Ya hay una anécdota muy simpática de mi infancia que cuentan que cuando me preguntaban el nombre, yo salía corriendo hacia el librero de la casa, tomaba uno de los libros de las obras completas de Marx y otro de las obras completas de Lenin, y llegaba con ellos, bibliografía en mano, para fundamentar cómo era que yo me llamaba. Yo me llamo Marx Lenin, de Marx y de Lenin. Pero puedo asegurarles que mi nombre ha sido fruto de gran orgullo para mí. Incluso hay quien se me ha acercado para sugerirme que me lo cambie. ¿Verdad? Y se llevan la sorpresa de mi orgullo, de mi satisfacción, de mi agradecimiento. Y sí, podemos afirmar que es desde mi nombre que en primer lugar llega el marxismo. Es decir, primero llega Marx, después llega el marxismo, y después ese amor hacia la filosofía que nace justamente de la influencia de mi mamá, que constantemente cotidianizaba a Marx cuando jocosamente se refería al viejo Carlitos, o como dijo el viejo Carlitos, tal cosa, y ponía ejemplos que hacían familiar el pensamiento de Marx. Una anécdota que yo atesoro con mucho cariño es que justamente en este mismo espacio de la mesa redonda, pero hace muchos años atrás, mi nombre me permitió por primera vez y única vez conocer a Fidel. Estábamos cuando la etapa de liberar a Elián en las mesas redondas de aquel entonces, y el comandante estaba en la mesa, y alguien se le acercó y le dijo que entre los estudiantes que estaban invitados había una muchacha que se llama Marx Lenin, y él, como no lo creyó, hicieron que yo me presentara, y efectivamente resultó que me sugirió que realmente mi mamá lo que debía haberme puesto Fidelia. Si yo era tan comunista y ella también, pues debía haberme llamado Fidelia. 30 años después me encuentro ante el privilegio de ser profesora de una asignatura hermosa y esencial que se llama Teoría e Historia de la Filosofía Marxista-Leninista, y que justamente enseña a los estudiantes a acercarse, a descubrir, a estudiar, a conocer el pensamiento, la obra de Marx y de Engels, y pone un énfasis especial en la figura de Carlos Marx. En el ser humano. En el ser humano de Marx, no solo en su vida, sino en su obra. Es decir, cómo se llevan a la par la vida
de un militante, no solo de un teórico, la vida de un militante, a la par de una obra vasta, una obra importantísima, una obra que hoy más que siempre es necesario rescatar. Es decir, esa teoría marciana, y fíjense que utilizo el término de marciana, sí, porque cuando hablamos de marciana nos referimos a lo que es constitutivo de Marx, es decir, como mismo si dijéramos el pensamiento leninista. Cuando hablamos de Lenin no hablamos de todo el marxismo, lo mismo sucede con Marx. Es decir, hay que establecer una distinción entre el pensamiento marxiano y el marxismo, porque usualmente solemos identificar a Marx y al marxismo. A la vez nos lleva a otro, pudiéramos decir, prejuicio, que es el de identificar o el de pensar al marxismo como un solo cuerpo, y de lo que se trata es justamente de ser capaces de percibir y de distinguir todos los marxismos que se han generado justamente a partir de las teorías marxianas, de las teorías de Engels, después el modo en que Lenin enriquece y aplica este cuerpo teórico que ya se venía argumentando desde Marx. Por eso es de vital importancia aprender a estudiar a Marx. Cuando decimos que hay muchos marxismos, ¿nos referimos a las experiencias prácticas o a los estudios? A ambas. Ambas. Pero fundamentalmente a interpretaciones de Marx que no necesariamente coinciden entre ellas. Vale destacar. Por ejemplo, se habla del marxismo europeo. Hay un marxismo europeo y un marxismo, no sé, latinoamericano. ¿Se puede hablar en ese sentido? Se puede hablar en ese sentido, así mismo es. Y nosotros en la carrera y en la enseñanza del marxismo abogamos por no la enseñanza del marxismo en general, sino rescatar dentro de la teoría marxiana aquellos elementos, aquellos componentes que tributan hacia un pensamiento crítico de la realidad. No por gusto, la palabra crítica aparece en todas las obras de Marx y no es casual que éste empleara en el título de casi todas sus obras el término de crítica. Nos quiere decir algo Marx cuando emplea la palabra crítica, no crítica en el sentido en que la entendemos en la manera cotidiana, sino crítica en el sentido que la comprende la filosofía. No por descalificar, sino por profundizar. Exacto, es otro tipo de crítica, es una crítica en sentido kantiano, en sentido filosófico, es decir, un estudio hacia las condiciones de posibilidad del conocimiento humano, de las posibilidades del sujeto. Es decir, ese análisis histórico que no podemos perder de vista, no un análisis positivista, sino un análisis histórico que va hacia la totalidad del problema, hacia el análisis de la sociedad como un todo, como una dialéctica, o sea, una realidad dialéctica llena de contradicciones. Ese es el marxismo que queremos rescatar, el marxismo crítico, el marxismo revolucionario, que es el verdaderamente marxismo que necesita la revolución y sobre el cual se ha basado la revolución cubana. Claro, esto decía Fidel, y esto lo ha publicado Cuba Debate a propósito del bicentenario de Marx: cuando se haga una evaluación superior de las personalidades de la historia, Lenin junto con Marx descollarán entre los hombres los pensamientos, las inteligencias, las conductas que mayor trascendencia habrán tenido en la historia de la humanidad. Marx y Lenin constituyen precisamente esas dos personalidades humanas que marcarán el paso de la prehistoria a la historia de la humanidad. La teoría de Marx nunca fue un esquema, fue una concepción, fue un método, fue una interpretación, fue una ciencia. Y la ciencia se aplica a cada caso concreto. Y no hay dos casos concretos exactamente iguales, nada más marxista que esto que ha dicho Fidel hablando de Carlos Marx y de Federico Engels justamente. Y yo pensaba, como decía al principio, se decretó tantas veces que el marxismo había muerto y después resultó, como Paquita nos ha recordado últimamente, que terminó siendo el hombre más importante ¿no? Del milenio. El hombre del milenio. El hombre del milenio. Carlos Marx, sin discusión, el hombre del milenio. Pero ¿cómo es visto? Yo sé que das clases a estudiantes de filosofía que escogieron, es decir, que son marxistas per se en el sentido que escogieron esa especialidad. Aparecen jóvenes para estudiarlo, los hay con disposición a ello, hay que cazarlos, hay que buscarlos porque ya no está de moda, o al revés.
Bueno, la asignatura donde Marx aparece se imparte en el tercer año de la carrera. Es decir, que ya estamos hablando de estudiantes que tienen cierta madurez hacia la filosofía y que por tanto están en una mejor disposición y en una mejor forma para comprender y aprender las teorías, las concepciones de Marx. Eso por una parte. Y por otra, llama la atención que esta sea una de las asignaturas que más motiva a los estudiantes. Y aquí vemos cómo hay una respuesta desde los más jóvenes hacia la teoría de Marx. Es decir, hay una afinidad hacia los postulados de Marx, hacia las concepciones. Es decir, que se asume el debate de Marx, se asumen las hipótesis de Marx desde el debate, desde el pensamiento crítico, alejando los esquemas, alejando los dogmas. Y les llama mucho la atención porque, entre otras cosas, los temas de Marx son vigentes. O sea, gozan de total actualidad. Hay un debate actual alrededor, por ejemplo, de la enajenación. Temas como el trabajo enajenado, que se imparte desde los primeros días de clase cuando vamos a estudiar una de las obras más difíciles de Marx, justamente por no haber sido concebido como un texto a un auditorio, que son los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Ahí analizamos el tema del trabajo enajenado. El tema de la enajenación tiene total vigencia para los jóvenes de Cuba y para los jóvenes del mundo. Otro de los temas que llama la atención es cuando pasamos a estudiar las tesis sobre Feuerbach, uno de los textos que pudiera parecer más sencillo, pero que a la vez es muy complejo por su peculiaridad, es decir, la forma en la que fueron escritos, sintéticos en forma de aforismo, hace que sea más compleja su interpretación. Sin embargo, es donde aparece la tesis más mencionada, más citada, la famosa tesis 11. Esta tesis llama la atención de los estudiantes porque por primera vez, después de haberla escuchado tanto, se sientan a razonarla y se sienten a descodificarla. Sí, bueno, la adelantaba ahorita Limia, pero es decir, no basta con interpretar al mundo, hay que transformarlo, ¿no? Sí, porque cuando usted solo interpreta el mundo, usted acepta el mundo tal cual es y tiene una posición totalmente pasiva. Esto es anti-Marx completamente. El pensamiento marxiano es el de un revolucionario. Claro. Sí. Es decir, lo atractivo de Marx, y tiene una fuerza arrolladora porque desenajena el pensamiento, porque te da un rigor conceptual, te da un compromiso político, te da un compromiso ético, te da una disciplina de pensamiento y un método para entender la realidad que es insustituible. Y además porque no es una teoría que se agota en sí misma, no es una verdad bíblica, no es un catecismo, es un proyecto de investigación y de transformación, Arlene, que tiene una fuerza... Aunque haya sufrido deformaciones, como lo decía ahorita el actor de Michaelis Cue, cuando se refería a la interpretación que hizo el monólogo de Howard Zinn extraordinario, que fue Marx en el Soho. Pero vamos a... Ustedes ven que Paquita ha hablado poco. Yo le decía que es la gran promotora de esta mesa redonda porque ella tiene otros representantes aquí en la mesa. Si no, vean la entrevista que obtuvo Oscar Figueredo, nuestro periodista de la mesa redonda, con uno de los apasionados por Marx a propósito y por buena culpa de este libro, Moro, el gran aguafiestas. Yo empecé interesando por la obra de Marx cuando tenía 15 años. Estaba en la Lenin estudiando el 9º grado. Y el problema es que con los años, en la misma Lenin y después en la universidad, me di cuenta que era un profundo desconocedor de la obra de Marx, del pensamiento de Marx. Porque si te pones a mirarlo bien, en Cuba y en otros lugares del mundo, la letra de Marx, lo que escribió Marx, se conoce poco, porque las obras completas de Marx no están publicadas. Pero peor que eso, el espíritu de Marx, que es el método, se sigue desconociendo. A 200 años de natalicio de Marx no sabemos qué cosa era la dialéctica de Marx. Y eso fue lo que me empezó a mover a mí, a hacer como una especie de Champollion, a tratar de decodificar qué cosa era la dialéctica de Marx. Y por ahí fue que empecé. Porque creo que es la deuda fundamental que tenemos las personas que heredamos el pensamiento de él, que es que nunca hemos parido una dialéctica. Lo primero que hay que hacer para mí es bajarlo del pedestal, ponerlo a caminar junto con nosotros. Lezama decía que Marx tiene el misterio que nos acompaña. Yo creo que Marx también es otro misterio que nos acompaña. Y hay que ponerlo, como hizo Paquita en el libro de ella, Moro, el gran aguafiestas, a ponerlo a caminar con los jóvenes. Y darse cuenta que tenía los mismos problemas, las mismas dudas, las mismas inconsecuencias
que nosotros como seres humanos. De hecho, una de las frases que más le gustaba a Marx era esa: nada humano me es ajeno y dudar de todo, de omnibus dubitando, que es una frase de Descartes. Y lo primero que hay que hacer es eso, bajarlo y darse cuenta que los mismos problemas que Marx enfrentó en su época los estamos enfrentando nosotros ahora, pero metamorfoseados de otra manera, pero es lo mismo. Y eso es una de las cosas que me motiva más a mí. O sea, yo no soy alemán ni nací en el siglo XIX, soy cubano del siglo XXI, y creo que lo que tenemos que hacer es eso, acabar de darnos cuenta de que hay que poner a Marx en este contexto y pensar como cubano. Hola, ¿cómo les va? Les habla Víctor Hugo Morales desde Buenos Aires, y quiero hacer referencia al libro de Paquita Armas Fonseca, Moro, el gran Aguafiestas, el libro dedicado a los Marx. Una verdadera joya. Pocas veces un libro me apasionó tanto en el seguimiento de una figura de la que uno sabe bastante, ha leído, y sin embargo, desde la primera hasta la última página, entre la emoción, la curiosidad, el personaje increíble, el cariño, el amor con el que lo trata Paquita Armas Fonseca, y la historia de la mujer de Marx, que está subrayada de una manera muy especial en la crónica novela que hace Paquita, han convertido ese libro en uno de los referentes cada vez que quiero tomar contacto con algo fuerte, importante, de la política y de la vida, porque el libro habla de ambas cosas, de la política con las ideas de Marx y cómo luchó por llevarlas adelante, pero también de la vida, de cuánto hay que sacrificar muchas veces en nombre de los principios y los ideales que se tienen. Todo esto está en este libro de Paquita Armas Fonseca, que no dudo en recomendarles. Usted no tiene ya prácticamente nada que decir, salvo se reeditará Moro, el Aguafiestas. Bueno, yo pienso que con esta promoción, del Instituto de Filosofía me hablaron que, y tal vez en Pueblo y Educación le vuelva a reeditar, porque tengo entendido que ya se agotó. Lo que pasa es que cuando lo edita Pueblo y Educación solo va para las escuelas. Claro. Y para los maestros, y no se vende, ¿no? Claro. Ahora, Paquita, brevemente, ¿tenemos la culpa los periodistas de que lo que conozca el mundo sea la imagen de ese señor de barbas blancas que ya parece muy mayor, o eso es bueno o es malo para difundir el pensamiento de Carlos Marx? La culpa la tenemos todos, Arlene. A Marx se ve como algo anacrónico no solo por los periodistas, por artistas, por filósofos, y dan la imagen de un hombre del pasado, de hace 200 años, un hombre del pasado. Yo prefiero verlo como en la portada de ese libro, un hombre que sigue siendo joven, porque línea en su argumentación lo dice. Hoy por hoy los lineamientos, todo lo que se hace en Cuba tiene una base marxista. Pero es que tú caminas, y aunque sea para mal, en todas las universidades del mundo se estudia Marx para estudiar el capitalismo. Si en las grandes universidades para defender el capitalismo se estudia Marx, ¿cómo nosotros no lo vamos a estudiar? Claro. Entonces, bueno, para que nos dé tiempo a que también pueda decir algo más, Limia, en ese sentido justamente de quienes participan. Ha habido quien ha dicho no, en los documentos del Partido Comunista de Cuba no se asume el marxismo como la filosofía de la Revolución Cubana. El fundamento de los documentos del partido es el marxismo y el leninismo, que están expresados en primer lugar. Incluso cuando no se diga. Incluso cuando no se diga, está expresado expresamente dicho en la definición de revolución que dio el comandante en jefe. Está en toda la concepción del proceso de la construcción del socialismo, y en sus métodos, en sus procedimientos. La actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista cubano está condicionada por el desate de las fuerzas productivas, produciendo un perfeccionamiento de nuestras relaciones de producción, de nuestra superestructura. Es decir, la metodología de Marx, la concepción de Marx como un método para transformar la realidad, el conocimiento aportado por el marxismo está aplicado de manera creadora, pasando por la experiencia histórica del socialismo en el siglo XX y de nuestro país de más de 60 años. Está plasmada en esos documentos. Por eso yo dije que habiendo allí una plataforma teórica
para enfrentar esta etapa histórica tan singular a la que estamos nosotros hoy convocados a trabajar, se requiere solucionar teóricamente, aportar los conocimientos políticos, económicos, políticos, filosóficos, sociológicos que se necesitan para conducir con éxito este proceso de hacer irreversible el socialismo, de hacer sostenible nuestro desarrollo, Arlene. Sin Marx no se puede, efectivamente. No se puede. Yo quiero, antes que terminemos, que veamos otra de las cápsulas de Cinesoft, y tiene que ver con que El Capital, la obra cumbre de Carlos Marx, la escribió completamente enfermo, y bueno, algo que tiene que ver con ese hombre enfermo que sin embargo nos dejó un pensamiento capital al que no solo no se puede renunciar, sino que es imprescindible para construir el futuro, el horizonte hacia el que vamos. Moro padeció de hemorroides, carbunclos, depresión, cuando no había antibióticos ni luz eléctrica, y así escribió El Capital. Esta vez me he jugado el pellejo. Mi familia no sabía lo serio que era el caso, y si el negocio vuelve a repetirse 3 o 4 veces en la misma forma, ya estoy listo. Me siento asombrosamente decaído y terriblemente débil todavía. No de la cabeza, sino de los muslos y las piernas. Los médicos tienen mucha razón cuando dicen que la causa principal de la recaída es el trabajo excesivo por las noches. No voy a contarles a esos caballeros, aparte de que no me serviría de nada, cuáles son las razones que me obligan a esta extravagancia. Nos despedimos con Carlos Marx, pero antes con Marx Lenin. Brevísimamente, con el poco tiempo que ya nos queda, y como joven, como profesora de marxismo, como gente que significa el horizonte, el futuro, ¿qué sientes tú que hacemos nosotros con el marxismo de la perspectiva cubana también? Bueno, teniendo en cuenta que apenas tengo tiempo, prefiero citar al líder natural e histórico de la revolución, quien además ha declarado y declaró durante toda su vida haberse hecho revolucionario en la universidad justamente y haberse hecho marxista-leninista. Y cito: nosotros no estudiamos marxismo por simple curiosidad filosófica o histórica. Para nosotros es vital, es fundamental, es decisivo estudiar marxismo y enseñar marxismo. Para la revolución es vital y es decisivo estudiar y enseñar marxismo. Bueno, pues gracias apasionados de Marx, del marxismo. Me encantó que también Limia trajera de vuelta, porque si alguien nos ha enamorado del marxismo son nuestros profesores, y mencionaba algunos como Molina, el profesor Molina, que se apasiona tanto que ríe y casi que escandaliza cuando da una clase sobre Carlos Marx, o el profesor Esteban Morales, o tantos profesores de Taliafún, o la propia Isabel Monal. Fernando Salomón. Carmen Gómez. Exactamente. Y en fin, un grupo importante de profesores, de maestros que nos han enseñado a amar a Marx, a apasionarnos con Marx, y tiene que ver todo con el futuro, que necesariamente tendrá siempre una teoría como la de Carlos Marx, apoyada en la ciencia, en el pensamiento y en la sabiduría humana. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Felicidades a Carlos Marx, que sigue tan vivo 200 años después. Muy buenas tardes.